que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que el Señor me los bendiga a todos en esta tarde. Fíjense que vamos a estudiar esta serie acerca del gobierno, y es lo más básico que vamos a estudiar, ¿verdad? Por eso es que cuando se pone 101 en las universidades es lo más básico, lo más elemental. Y de ahí pues ya van subiendo, y si a usted le interesa pues se va profundizando más en esto. Porque esa es la problemática, que a veces no entendemos las cosas y lo hacemos por ignorancia. Dijo el apóstol Pablo, yo por ignorancia lo hacía. Bueno, hay dos tipos de ignorancia, usted lo sabe, la ignorancia voluntaria, y él la reconoce después, dice que hay personas que ignoran voluntariamente, ¿sí? Y pues, ¿cuál es el que ignora voluntariamente? Pues el que no quiere saber, nada más, no quiere saber. Ignora, no le interesa saber. Pero otros, bueno, pues ignoran porque no tienen la posibilidad de aprender, o no tienen, lamentablemente, que ese es lo peorcito, pues la capacidad de aprender. Es el asunto. Por ejemplo, yo quiero gobernar este aparatito y le aplano y no me hace caso. ¿Qué son las posibilidades? Bueno, una, que el aparato ya dejó de funcionar. Es una posibilidad. Dos, que las baterías están bajas y que entonces dejó de funcionar, pero por causa de las baterías, no por causa del aparato. ¿Sí me estoy explicando? Hay varias posibilidades. Tres, que a lo mejor yo lo estoy aplanando en el lugar equivocado. Cuatro, a lo mejor de alguna manera hay alguna interferencia y no funciona. Por eso es que nosotros debemos tomar todo eso en cuenta en el nombre del Señor. Gobierno es precisamente lo que vamos a estar estudiando en unos cuantos miércoles. Y yo le animo que le ponga atención a usted a este tipo de clases. La palabra de Dios le va a hablar clarito acerca de estas cosas. Esta palabrita gobierno es una palabra muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con control, tiene que ver con dirección, tiene que ver con autoridad, bueno, con muchísimas cosas. Y usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Que eso aparece, pues, como si... ¿Qué parece eso? Esa foto. Un estadio. Un estadio, ¿verdad? Así de repente. No, ¿Qué más? El Congreso. El Congreso también, ¿verdad que sí? Como que ahí están. Una sala de Congreso. Sí. Bueno, pues déjeme decirle que el gobierno tiene que ver, ¿verdad?, con todas aquellas personas que van a estar involucradas, pero siempre debe haber ese gobierno. Dentro de la iglesia también es lo mismo. ¿Dónde cree usted que sea esta congregación? En Ecuador. No.
¿Alguien quiere más o menos intentarlo? No. Tampoco. Eso es en el industria. Bueno, esto es en Honduras, en una congregación que se llama el Barrio Medina. Cuando usted tenga oportunidad, visítela. Dicen que esa es una zona media caliente, pero no, está muy fría. Ahí estuvimos ahí está la hermanita Yesenia, usted la puede ver disfrutando de la reunión. La iglesia necesita gobierno y debe estar bien gobernada. Recuerden, vamos a estudiar lo más básico acerca de esto y por lo tanto vamos a entrar en las definiciones y es necesario estudiar esas definiciones para poder entender estas cosas con la mayor claridad posible. Porque de esa forma, pues lógicamente mi participación será mucho más efectiva. Saber lo que es un referéndum y que, pues, ¿de dónde viene eso de referéndum? Bueno, pues ahora vamos a tener un plebiscito. ¿Y qué es eso de plebiscito? Bueno, ya saben, ¿verdad? Todos los que han nacido en Texas, que Texas está asociada a Estados Unidos mediante un plebiscito. ¿Usted ha leído el plebiscito alguna vez? ¿Ha tenido oportunidad de darle, aunque sea una ojeadita, a ese plebiscito? ¿Cómo fue que Texas se unió a la Unión Americana? Bueno, son definiciones que necesitamos mantener. El gobierno, pues, es dirigir según unas, note bien la palabrita, normas. Esa palabrita normas las vamos a estar definiendo porque nos va a dar, pues, la pauta a seguir. Son las reglas. Debe haber reglas. Y regla significa medida. ¿De dónde? ¿A dónde? Y todo esto va a regir lo mismo para una familia, lo mismo para una colectividad o sociedad o para un estado, hablando de cuestiones políticas. Funciona igualito. No hay diferencia. Esta palabrita, caos, es una palabrita que es muy interesante. ¿Y qué es lo que significa el caos? Pues es un estado de confusión. Y sobre todo, ve aquí que dice ahí, desorden. Si usted quiere ver en la Biblia esta palabrita orden y desorden, la va a encontrar bien claro. Bien clarito. Andan por ahí algunos desordenadamente, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Y usted sabe que en una familia, mientras más haya orden, en una escuela, ¿se puede imaginar una escuela desordenada? Por eso a todos los estudiantes les ponen ahí su conducta. Antes los calificaban muy brusco, pero alguien lo cambió. ¿Y cuáles son las 3 categorías? 1, excelente. 2, Regular. suficiente. O eres suficiente o eres excelente. ¿Y cuál es el otro? Antes se decía así, no hombre, salió igual que acá y que allá. Pero ahora le pone nada más, necesita mejorar. N-I. Cuando vea usted ahí en la calificación, N-I. Needs improvement. ¿Sí? Necesita mejorar. Entonces es lo que necesitamos ver, que hay que mejorar. Lo estamos haciendo, va a hacerlo mejor en el nombre del Señor. Eso es importantísimo. Recuerde, por favor, que este desorden es pues el estado en que se creía que estaba la materia, según algunas teorías, antes de la organización del universo, y nosotros lo hemos leído en la palabra de Dios, ¿no es verdad? Vamos a ir para allá más adelante. Así es que recuerde, confusión. ¿Se acuerdan ustedes allá en un lugar llamado Éfeso? Y dice la palabra que se empezaron, júntense, y ahí va la gente, y ¿a dónde va? ¿Qué juntar? Y se juntaron y empezaron todos a grite. ¿Qué gritaban? Aquí los de la derecha, Corinto, déjalos un poquito que batallen. Aquí los de la derecha, ¿qué gritaban? Grandes Diana de los Efesios. ¿Por cuánto tiempo aquí los del centro?
No se preocupe. ¿Por cuánto tiempo? 2 horas. 12. ¿Se puede imaginar 2 horas que te grite? Grandes días de los Efesios. Grandes días de los Efesios. Y grandes días. ¿Y por qué estamos gritando tú? Pues, tú grítale. Tú grítale. Dice la Biblia que era un caos tremendo, que los más ni siquiera sabían para qué se habían reunido. Oye, ¿por qué estamos gritando? Dale. Entonces recuerden, la Biblia nos habla de orden y el orden es importantísimo. ¿Quién conoce el Urim y el Tumim? Aquí los de... Empezamos por la derecha otra vez. ¿Sí? Recuerde que había lo que se llama el éfod. El éfod era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Eran 2 hombreras. Y en el éfod había 2 piedras, el Urim y el Tumim. Y en esas piedras, ¿qué había? Los de la derecha, los del centro, los de la izquierda. No se preocupen. Estaban escritos los nombres de todos los hijos de Israel, las tribus de Israel. ¿Sí? Bueno, ya se, hermano, ya se agarró la rama, ya se fue. Estamos hablando del gobierno. No, estamos hablando del orden. Porque dice ahí bien claro la palabra de Dios, y me pones esos nombres por orden. ¿Sí quedó claro? Por orden me los pones. Nada de que pregúntele a cualquier persona y dígale, a ver, mencióname todos los nombres de tus hijos, y sobre todo la que tuvo 14, 15, pobre, que no sabía. Y cuando quiere hablarle a uno, le habla a otro, y bueno, es un caos tremendo. Sí. Hay casas que están muy bien ordenaditas, y en otras que se nota el desorden, pero así. Luego el caos. ¿Sí? Entonces recuerden, es importantísimo, dice la palabra de Dios, que el orden, es más, hasta para la resurrección va a haber orden. ¿Quién me dice aquí los del centro? A ver, ¿cuál es el orden de la resurrección? Viene Cristo, se oye la gran trompeta, porque será tocada la trompeta, dice el apóstol Pablo, será tocada, y cuando toque la trompeta, dice entonces como un relámpago desde el oriente hasta el occidente, aparecerá el Señor con todas sus huestes celestiales, y entonces, los del centro, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta? Todo en su debido orden. Nada de que, nada, espérate. No. ¿Cómo van a resucitar? Yo no sé. Tal vez, a ver, todos los del primer siglo, ahora los del segundo siglo, y ahora van, yo no sé. Pero una cosa sí sé, que va a haber orden. No va a ser ¿y tú de cuál? ¿Y tú de cuándo? No. Orden completito, ¿sí? Cada vez que estudie la palabra de Dios, por favor, vea el orden. Es más, en la creación, vea el orden. Cómo Dios va creando las cosas ordenadamente. ¿Sí? Bueno, el caos es un estado de confusión, de desorden, y que se encuentra también, dice, en una colectividad social. Vamos a estar viendo estas definiciones, porque si en una familia hay un caos, es cuando cada quien, como en el libro de los jueces, ¿cuál es la expresión más grande del libro de los jueces que nos señala a esa época? Aquí los de la derecha. ¿Un caos? Sí. La expresión. Aquí los del centro. Aquí los de la izquierda. Bien, apréndansela. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Se da cuenta? Cada quien. Cada quien. Entonces, cuando hay orden, es bonito, es lindo. ¿Por qué?
Porque viene la persona a la reunión, ahí viene a tiempo, viene apurándose, etcétera, etcétera, y llega y dice, nah, ya por el próximo, ¿para qué me apuro? Usted total, siempre principia tarde. Y luego ahí viene atrasado unos 10, 15 minutos y ¡zas! Está temprano. Oye, pues esto no les atina a uno, hombre. Sí, ahora que venía yo medio retrasadón ahí y ahora empezaron tarde. Sí, temprano, ¿se da cuenta? Entonces, es el punto. El orden va a llevarnos a una sistematización sin llegar a la monotonía. Sí, hay que evitar estas cuestiones. Muy bien, entonces, el desorden es la falta de organización. ¿Y qué es lo que provoca esto? ¿Qué dice ahí? Una alteración en el funcionamiento normal de las cosas. Me va a alterar el asunto. Hay un libro que se llama El redescubrimiento de México. Y es la historia de unos españoles, pues, de capacidad intelectual y capacidad económica, que después del movimiento que hubo ahí revolucionario y el establecimiento de la República, si usted sabe de lo que estamos hablando, y después el contragolpe de Franco, Francisco Franco, y pues en los años 30, muchos huyen y muchos españoles van a México. Y es la historia de una familia. Y él llega, óigame, y empieza a acomodarse económicamente, porque esos españoles son buenos para el negocio. Buenos. Las tiendas, los hoteles, telares, etcétera, etcétera. Y empezó a desarrollar. Hizo muy buena compañía en los textiles. Y tuvo 2 hijos. El primero y el segundo. Y al primero, al primogénito, le quiso dar educación especial. Lo mandó a una universidad en Inglaterra. ¿Para qué? Aprendiera bien de negocio. Y sí, aprendió, y muy bien. Pero era, mire, sistemático. Llegó a México. Y entonces decía, yo te entrego esta carga o este producto para tal día. Y él estaba listo a cumplir. Pero cuando él esperaba recibir los materiales para trabajar en aquello, y los trabajadores, óigame, que un día, que otro, que allá, y que no llegue, que cosa como esta. Y empezó a fracasar. Y cuenta este libro que mientras tanto el hijo, el segundo, empezó a estudiar cuestiones de negocios, de administración de empresas, pero en la Universidad Autónoma de México. Y aprendió lo que todo mexicano sabe, que si te digo mañana es dentro de 3, 4 días. ¿Sí? Si te digo la próxima semana, unos 15 días por ahí. ¿Sí? Total, no pasa nada. Dice que no, fue un exitazo, le controló su compañía, pues la hizo prosperar, mientras que el primogénito dice que terminó de maestro de inglés en una escuela. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque a veces las personas son tan metódicas, pero están en un mundo que está tan desordenado. Esa es la cuestión. Entonces, recuerden, en la medida en que nos vayamos nosotros metiendo, ya parece, es que usted sabe lo que es la amnistía tardía, la he mencionado varias veces aquí, ¿verdad que sí? Es de todos aquellos que no creyeron al compadre cuando le decía, sí, compadre, ya tengo, mira, ya voy para México, voy a ir allá, ya verá que voy a traer esto y lo otro, y no creían en la amnistía. Ya cuando se dieron cuenta, ¿en serio, compadre? Entonces sí, pues sí, pues ahora voy a aplicar, y lleva su aplicación, y quizás se acabó. Y fue una lloradera tremenda, llore. Y bueno, pues con los abogados que siempre quieren hacer su negocio, estuvieron allá interviniendo, y pues muchas agrupaciones que ven en pro del inmigrante, sobre todo el incrédulo, y vino lo que se llama la ¿qué? Amnistía tardía. Yo no sé si Cristo va a esperar a todos los tardíos.
Y que diga el Señor, y es la hora del banquete, hombre, tenemos que ir al banquete de bodas. Pero es que ya no llegan aquellos, hombre. Andan medio retrasados. Ya deberían estar aquí, ya resucitaron y todavía no. Y a lo mejor se van a despedir de saber. ¿Se da cuenta? El orden. Ese es importantísimo. Si hay desorden, hay alteración en el funcionamiento. Ya la cosa ya no va a estar funcionando bien y empieza la problemática. Por eso, recuerda, estas reglas de orden de Roberts. Oye, ¿quién fue ese Roberts? ¿De cuándo es? Es bueno conocer la historia. Usted que le gusta el Google, googleelo. Y es bueno conocer esas reglas. Era un caos, cuenta la historia. Cuando él llega, lo invitaron. Había sido instruido en el ejército y lo invitaron a presidir, a estar allí en la reunión pues, del pueblo, de las situaciones que se trataban. Y cuando, oígame, que ella gritaba, la otra, y cada quien quería agarrar la palabra, hablaban 2, 3 al mismo. Pues es como cuando nos juntamos, ¿se dan cuenta? Cuando nos reunimos, a veces se agarran hasta 3 y 4 pláticas en un mismo grupito. No. Debe haber orden y usted debe aprender ese orden. A veces está uno en un grupito y está así como pulguita que espera perro. Ahorita entro, ahorita voy a hablar. Y no, hay personas que hablan y ni respiran cuando están hablando. Dígame que no te dejan entrar. No, debe haber orden. Tome tiempo, toda la pausa, haga pausas, respire, deje a otros hablar, hágale preguntas. Cuando uno está en grupo, debe haber reglas. Lo que se llama las reglas de urbanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted lo sabe, como decía Cantinflas, aquí en esta casa somos pobres pero bien limpios, y agarra el cuchillo y se lo pasa debajo de la axila para partir el pastel, imagínense, pobres pero bien limpios, vamos. Pues sí, hay reglas. Hay ciertas reglitas que hay que estar siguiendo, es como si usted está tomando café y créamelo de veras, no me lo creen, no me lo quieren creer. Usted obsérvelo, están meneando el café. Ahí están las cucharitas y quedó bueno. Y deja la cuchara ahí. Para el siguiente que venga a servir. No. Hay ciertas reglitas. Allá en su casa, sí, pues dele ahí el lengüetazo a la cuchara. Pero si está aquí, pues no. Y sobre todo si no hay muchas cucharas, 1 o 2. Entonces debe haber ciertas reglas. Cierto orden. ¿Sí? Entonces, es como, pues bueno, piense usted, si estamos manejando, usted lo sabe inmediatamente, debe haber reglas, sobre todo si llega a una esquina y ver cuántos señalamientos de ese famoso alto. Entonces, es necesario, las reglas de Roberts, es necesario conocerlas porque ayudan para cualquier reunioncita, cómo organizarla, cómo desarrollarla. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios de la tierra? ¿Estaba qué? A Dios no le gusta el desorden. Dice la Biblia, el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden. Y la congregación típica del desorden es la congregación de... Y ahora sí se han puesto. No, Corinto, léala. Era un desorden tremendo. Y Pablo tiene que escribirles para que entren en el orden, hermanito, por favor, especialmente en esos dones de hablar en lenguas. Espérense. A ver, aquí los de la derecha, en hablar en lenguas, ¿qué orden les puso el apóstol Pablo? Dale, eso por día, yo sé que vienes con una señora, pero a ver. Mande. Por turnos. Ahí está, por turnos. Pero en esa misma regla por turnos le puso una limitación. Aquí los del centro. Bueno, esa es la otra regla, sí, que
se debe dar a conocer a que ahí tiene que haber un intérprete. Claro que sí. El número. Limitación de número. Dígalo fuerte, no le dé pena. No más de 3. No más de 3. Y usted lo lee, y la gente lo lee, y usted va a grupos, y habla este, y habla el otro, y habla aquello. Sí, me estoy explicando. Estando ahí bien claro el orden. Digo, por error se puede tener errores. Como en aquella ocasión que llegué a una congregación y pues ahí están en la oración. Y bueno, pues vamos a orar, están orando y están orando por la copa, por el fruto de la vid. Bueno, ahí participo de la comunión en la tarde. Ya se me pasó el fruto. Nada, oiga usted, que imparten la copa y todo, pues está bien, no, me lo ofrecen, no. Al rato están orando por el pan. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el punto importantísimo. Se cometen errores, es verdad, pero los errores son ¿para qué? Corregirse. Y lo más pronto posible se deben corregir. ¿Qué hizo Dios? Lo hizo todo bien claro, en orden. A ver, rápidamente así pues solamente para refrescar la memoria, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios, aquí los del centro. A ver, que ya empezó dejemos a los del centro. ¿Qué dijo Dios? No, si ya la hizo. ¿Se da cuenta? Entonces, hágase la luz, sea la luz. ¿Se da cuenta? Sea la luz, y fue la luz. Y Dios va llevando las cosas en orden. Y es algo lindo de ver, usted lo puede analizar, vaya a estudiarlo, vaya a leerlo, vaya a disfrutarlo nuevamente y vea ese orden de parte de nuestro Dios. Así es que recuerde que estamos en las definiciones. Ya vamos a concluir esta primera parte y regresemos a la palabrita normas. ¿Qué son normas? Son preceptos que deben cumplirse por estar establecidos. ¿Pero quién los estableció? En la creación Dios le estableció las reglas. Al sol, a la luna. ¿A quién más le puso Dios reglas? Al mar. De aquí no pasas. No más. Lógicamente usted va a saber que hay ciertas, lo que se llaman excepciones. El mar tiene sus límites. Dijo el apóstol Pablo cuando estaba predicando allá en el Areópago en Atenas. Dice, Dios les ha prefijado cerca el orden de los tiempos. ¿Se da cuenta? Por eso Dios ha dicho bien claro, el corazón del hombre está inclinado al mal y su pensamiento es de continuo al mal. Por lo tanto, serán sus años 120 años. 120 años. ¿Se da cuenta cómo Dios puso el orden? Entonces, las reglas deben estar establecidas. Pues yo a todos siempre les digo, ponga sus reglas lo más pronto posible. Es más fácil saber que se quebró una regla a decir no hay. No hay. Hay que ponerlas. Y eso es lo importante, lo interesante, que debe haber. Por eso el pueblo de Israel tenía bien establecidas las reglas. Por ejemplo, para moverse en el campamento, ¿qué era lo primero que se hacía para saber que se iban a mover en el campamento? Lo primero que sucedía, alguien me dice. Lo primero, se movía la nube, y si van a viajar de noche, se movía la columna de fuego. Era lo primero. Segundo, el trompetazo.
te vas a hacer 2 trompetas. Y se oían las trompetas y sabían cuál sonido era para prepararse para marchar y cuál sonido era para prepararse para parar. Pero también había sonido para peligro, alarma. Nos están atacando, las mismas trompetas. ¿Se da cuenta el orden? Entonces todo estaba bien ordenado. Si usted ve en la escritura una y otra vez, porque estas reglas estaban bien establecidas. Por eso dice la palabra de Dios: a los levitas tú les vas a dar trabajo a partir de qué edad. Aquí los de la izquierda. Los 18 años. No, hermanita, está muy buen intento, pero anda usted, y déjeme decirle que anda muy cerca. 12, ¿no? 12. No, anda también, diga, 20 años de edad. No, pero mi hijo ya anda, mira, ya se sabe todo. Entonces, ¿qué? Mira, ande la buena, ¿no? Tiene 19. ¿Qué te parece? No. Aquí los de la derecha, ese es el levita, el sacerdote. 30. A los 30 años de edad. Y unos y otros, levitas y sacerdotes, unos empezaron a trabajar a los 20 años y otros a los 30 años. Levitas y sacerdotes dejaban de trabajar. ¿A qué edad? 50. A los 50. Por eso dice la palabra de Dios, cuando entendemos esto, y dice la palabra de Dios que esta pareja, uno llamado Elizabeth y el esposo de Elizabeth se llamaba Zacarías, dice, eran ya de edad, eran ya viejos. ¿Y qué está haciendo Zacarías? Zacarías entra al santuario, ¿para qué? Para ofrecer el incienso. ¿Por qué concluyo yo de ahí? ¿Perdón? Esa es una buena conclusión, pero lo que puedo concluir es que él no tenía 50 años. Y la Biblia le llama viejo. Eran otras épocas. Pero por estas reglas, yo puedo concluir estas cosas. La Biblia no me dice qué edad tenía Zacarías, pero él tenía menos de 50 años. ¿Por qué? Porque está oficiando en el templo. Y a nadie le permitían oficiar en el templo si llegaba a los 50 años de edad. ¿Quién estableció las reglas? Jehová nuestro Dios le dio todas las reglas a Moisés en el monte Sinaí. Y le dijo bien claro: 6 días trabajarás y 1 lo vas a descansar. La gente se sintió obligada por tiempo, pero yo le animo en el nombre del Señor que le dé descanso a su cuerpo. Si no le da todo el día, dele por lo menos pues en pedacitos. No se le olvide, las reglas están establecidas por Dios. Por lo tanto, debe haber autoridad. Si no hay autoridad, las reglas no sirven de nada. Por eso cada quien debe ser autoridad para sí mismo. Cada quien debe imponerse las reglas. No tienen que decirle a la persona cuando esté en la reunión: ya no hables fuerte allá en el pasillo. No tienen que decirle. La persona tiene la regla, y la persona que ya se puso esa regla, esa persona nada más ve la puerta cerrada o ve que está, o oye el ruido, no le saca palabra. Y si acaso le saca palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es regla para sí mismo, es autoridad para sí mismo. Entonces, recuerde, la autoridad, la facultad o poder para gobernar o mandar. Y el apóstol Pablo dice: yo no ando con tales, no, yo no ando tirando golpes al aire, ahí como que a ver si que acá, que hora, no. ¿Qué dijo él? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. A mí mi cuerpo me obedece, yo no le voy a obedecer al cuerpo. Y el asunto es que a veces el cuerpo es como esos perros grandotes que andan jalando a los dueños por un lado y por otro, ¿sí? Y el dueño anda ahí batallando y que cae, y el perro lo lleva por muchos lados. Entonces, recuerde por favor, con esto vamos a concluir nuestra primera sección y vamos a seguir con las definiciones. Esto de gobernar viene del griego krateo, es gobernar.
Kratos. Es gobierno. Y tiene que ver, sobre todo, con esto. Este es el timón. Y la persona que maneja el timón se le llamaba timonel. El timonel puede ser timonero, ¿verdad? Pero no, el timonel que llevaba el timón. Dice, y Santiago lleva la nave por donde él quiere. Va manejando. Eso es gobernar. Y Santiago dice, pero gobernar la lengua. ¿Qué lección nos dio el hermano Ricardo el domingo? Fenomenal. Y vamos a seguir hablando acerca de este gobierno y las diferentes expresiones para entender lo que es la democracia, lo que es la anarquía, lo que es la autocracia, etcétera, etcétera. Y de esto habla la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.